Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de React y Redux Toolkit, en el que vamos a crear un típico CRUD en donde vamos a estar actualizando los datos a partir de un estado definido en Redux. De hecho, en este caso vamos a estar creando una aplicación típica que nos permita crear, eliminar, actualizar y demás. Esta es la aplicación, tenemos una lista de tareas que están en Redux, nosotros podemos crear una tarea nueva. Esto lo que va a hacer es añadirla inmediatamente, también podemos eliminar y si queremos editar pues simplemente lo actualizo el formulario y este actualiza en nuestro estado. Esta es una aplicación muy sencilla que al final nos va a permitir entender cómo configurar Redux, cómo empezar a utilizarlo en el resto de componentes y de qué se trata de forma práctica. Este no es un curso de Redux, pero igual les voy a dar una explicación muy sencilla para que al menos puedan terminar este ejemplo. Así que si no han trabajado con React y Redux, pues este podría ser un primer ejemplo para ponerlo en práctica. Adicionalmente a esto, lo único que necesito para que puedan hacer este ejemplo de forma cómoda es conocer conceptos como el estado, props y también cómo funcionan los arreglos de JavaScript y algunos métodos como push, filter y find, por ejemplo, que son los que vamos a estar utilizando en este ejemplo. Si tienen dudas de esos conceptos, les voy a dejar videos en la descripción en donde van a poder reforzar cada uno de estos conceptos y de esta forma luego van a poder continuar con este video. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React, así que voy a abrir una consola. Ya que estoy en Windows, voy a presionar la tecla Windows más R, se va a abrir esta ventana de ejecutar y aquí simplemente voy a escribir cmd. Esto lo que va a hacer es abrir una consola en Windows. Si están en Linux o Mac, simplemente abren una terminal. Por defecto las terminales o consolas nos ubican en la carpeta de nuestro usuario, así que desde allí voy a moverme hacia el escritorio con el comando cd desktop. Una vez estamos en el escritorio, voy a crear un proyecto con npx create-react-app y vamos a colocarle de nombre react rtk-crud de React Toolkit, ¿ok? Damos un enter y esto va a empezar a crear el proyecto. Ahora, otra forma un poco más rápida de crear proyectos es utilizando Vite o Vite, que al final es una alternativa a Create React App. De hecho, eso ya lo mostré en otro video, así que se lo voy a dejar en la descripción. Pero para este ejemplo voy a estar utilizando Create React App porque sé que algunos de ustedes quizás van a estar utilizando Redux en su trabajo y no quiero confundirlos con otra herramienta más, a pesar de que es algo sencillo. Pero bueno, considero eso, así que por eso voy a estar utilizando lo más común. Listo, voy a esperar que eso termine de instalar y luego continuamos. Muy bien, aquí el proyecto ha terminado de generarse, simplemente vamos a cerrar la consola y vamos a arrastrar nuestra carpeta dentro de Visual Studio Code. Y bueno, con esto ya tenemos un proyecto básico. Ahora, lo primero que voy a hacer es empezar a limpiar un poco el proyecto porque tiene algunos archivos que no vamos a estar utilizando. Así que voy a quitar el app-test, vamos a eliminarlo. Luego también voy a quitar el report web vitals, también lo voy a eliminar. Luego el logo SVG también lo voy a eliminar. Y finalmente el setup test también lo voy a eliminar. Para poder limpiar los archivos, pues vamos a venir ahora en index.js y voy a quitar este report web vitals. Y también voy a quitar este comentario que también está utilizando el report web vitals, ¿ok? Listo, con esto ya tenemos nuestro index preparado. Vamos a venir en app. En app voy a quitar este logo SVG. Y vamos a limpiar todo este contenido. Vamos a seleccionar desde lo que esté dentro de app, de hecho. Y vamos a colocar simplemente un H1 que diga Hello World. Listo, con esto ya tenemos nuestro proyecto preparado. Vamos a ejecutarlo. Para poder ejecutarlo voy a presionar F1 dentro de Visual Studio Code. Se va a abrir esta ventana. Y vamos a escribir Create New Terminal. Con esto si doy un clic, esto va a abrir una consola o terminal. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es ejecutar npm start y ya tendríamos nuestro proyecto preparado. Si arrastro el navegador, aquí puedo ver que está mi aplicación Hello World. Entonces ya tenemos nuestra aplicación generada. Ahora lo que voy a hacer es empezar a instalar Redux. Pero para poder entender cómo funciona, primero vamos a buscar su documentación oficial. Ok, vamos a entrar en Redux Toolkit, pueden buscarlo de esta forma, Redux Toolkit. Y esto lo va a llevar a la página de redux-toolkit.es.org. Ahora, debemos entender algo. Yo estoy asumiendo que ustedes ya conocen la idea de lo que es un manejador de estados, pero para el que no, igual de todas formas voy a tratar de dejarlo lo más sencillo posible para partir desde algo. Aquí tengo una imagen que he descargado desde internet, o bueno, pueden ver allí la dirección, así que si quieren visitarlo ahí se lo dejo también en la descripción. Pero bueno, aquí tengo un esquema bastante sencillo que explica básicamente qué es un manejador de estado con Redux. Miren, cuando nosotros creamos una aplicación en React, nosotros siempre tenemos una aplicación inicial, un componente inicial de hecho, un componente que se llama app. De hecho ustedes pueden verlo cuando creamos este proyecto, aquí tenemos un componente app. Y si leemos un poco el código en index.js, vamos a ver que cuando nosotros creamos nuestro proyecto de React con React DOM, el primer componente que es lanzado es el componente app, ¿ok? Esto no tiene ninguna, digamos, dificultad, esto es, digamos, nuestra aplicación en sí.
Pero para poder entenderlo, cuando nosotros creamos una aplicación, dentro de este componente app creamos más componentes pequeños, que podría ser, por ejemplo, de nuevo basado en la imagen, un componente A, un componente C y un componente D. Supongamos que uno es una navegación, el otro es el cuerpo de nuestra aplicación y el tercero es el footer. Entonces, tenemos 3 componentes. Ahora, el asunto no está en crear los componentes, sino está en pasar los datos. Supongamos que yo estoy creando una aplicación de tareas en donde tengo los datos en app y quiero que en la navegación muestre el total de tareas, en el cuerpo se listen las tareas y en el footer se muestre un formulario para poder añadir tareas, supongamos. Como todos estos van a estar añadiendo datos a un mismo lugar, a un mismo estado, pues vamos a tener que de alguna forma compartir los datos de app con el resto de componentes hijo. Pasárselo a través de props sería la solución más común y de hecho es bastante sencillo hacerlo. El asunto está cuando se crean componentes más pequeños, es decir, cuando yo luego digo, ok, mi navegación también quiero que tenga otros componentes más pequeños adentro. Y es un asunto porque ahora los componentes más pequeños quizás van a necesitar también los datos del componente más alto, que sería el componente A, por ejemplo. Entonces aquí se empieza, digamos, a dificultar un poco la creación de nuestra aplicación, porque tenemos que pasar los datos desde app al componente A y del componente A a sus componentes hijos. Y si esos también tienen componentes hijos y van a estar utilizando los datos, también voy a tener que estar pasándoselos. Entonces, cuando nuestra aplicación va creciendo, vamos a tener muchos componentes dentro de otros. Entonces, el estar pasándose los props o los datos desde aquí al resto de componentes es bastante tedioso, incluso difícil de ver una aplicación real utilizando ese tipo de, digamos, forma de pasar los datos, los props. Entonces, la solución es crear un manejador de estado o básicamente, de forma sencilla, tener un estado separado de todos los componentes. En este caso pueden ver esta imagen de aquí. En esta imagen, por ejemplo, pueden ver que hay un recuadro que dice Redux. Básicamente, lo que hace Redux es decir, ok, yo voy a estar en un archivo por aparte, yo voy a manejar el estado de toda la aplicación, yo voy a guardar todas las variables, voy a guardar todos los datos que necesite tu interfaz, tanto para mostrarse o quizás, digamos, algunas configuraciones de la interfaz. Y cualquier componente, no importa si está dentro de 10 componentes o de 20 componentes, de igual forma va a poder seguir accediendo al estado. Entonces es como centralizar el estado en un solo lugar para que todos los componentes puedan consumir desde allí. Y es por eso que pueden ver que aquí hay un recuadro y todos estos componentes pueden acceder directamente. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener un solo lugar en donde va a estar el estado y de esta forma vamos a poder evitar pensar, ok, este componente está dentro de este otro o está dentro de este otro. Entonces, simplemente sabemos que el estado está en un solo lugar y vamos a poder importarlo desde cualquier archivo. Ahora, Redux en sí tiene una forma de funcionar. Redux tiene lo que se conoce como el patrón reducer, o lo que en la práctica quiere decir que tenemos que crear un lugar donde almacenamos el estado, tenemos que crear unas funciones que van a permitir poder disparar ese estado y nuevamente vamos a poder actualizarlo. Entonces, como este concepto es un poco tedioso para los iniciantes o incluso para los que ya saben, es un poco tedioso estar luego leyendo una aplicación grande donde se está manejando el estado, pues está Redux Toolkit, que Redux Toolkit básicamente dice, bueno, yo simplifico la creación de cómo se integra Redux en tu proyecto, así que vas a poder hacerlo bastante sencillo. De hecho, esto sería muy similar a lo que hace Context API en React, porque al final tan solo es añadir unas 3 configuraciones y ya estamos listos para tener un manejador de estado, a diferencia de lo que se hace típicamente en Redux Vanilla, por así decirlo. Ahora, Redux en sí es un concepto que se puede aplicar en cualquier framework de JavaScript, no tan solo en React, también está en Angular, en Vue, en Vanilla JavaScript, pero es bastante común en React, así que vamos a utilizarlo el día de hoy con React, obviamente. Entonces vamos a venir aquí en Get Started, vamos a venir aquí donde dice Quick Start, vamos a bajar un poco, y aquí nos muestra los componentes o las bibliotecas que tenemos que instalar. Sería Redux.js Toolkit y React Redux. Vamos a copiar esta línea de código de aquí. Y encarecidamente yo les recomiendo que siempre visiten la documentación, porque esto futuro quizás cuando vean el video ya ha cambiado, se ha actualizado. Entonces siempre guíense de la documentación. Vamos a copiar esto, vamos a cancelar la consola de nuestro servidor, vamos a pegarlo y con esto se está instalando. Ahora, lo siguiente es crear en Redux el store. El store básicamente es el lugar donde van a estar almacenados nuestros datos. Entonces voy a crear un archivo que se llama store.js y voy a guiarme también de la documentación de cómo está organizando los archivos. Y él me dice que dentro de src cree una carpeta app y dentro de app cree el archivo store.js. Entonces vamos a hacer eso. Voy a entrar aquí en src, voy a crear una carpeta app y adentro un store.js. Dentro del store lo que vamos a hacer es importar desde Redux Toolkit una función llamada configure store. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Voy a decir, voy a importar desde @redux toolkit. Vamos a importar configure store.
Ese configure store, de hecho, lo único que hace es devolvernos un objeto. Y dentro de este configure store nosotros vamos a poder dividir, digamos, el estado en múltiples archivos. En una aplicación de verdad, como digamos, vamos a tener múltiples componentes y estos componentes van a estar compartiendo algunos datos, pues por lo general vamos a querer dividir también el estado en múltiples archivos para poder mantenerlo. Entonces lo que hace el configure store es decir, ok, si tú tienes varios archivos en donde estás guardando datos o estás definiendo estados, yo los voy a agrupar todos en uno para que de esta forma puedas accederlos desde cualquier lugar. Por ahora lo voy a dejar así, pero esto lo que me va a devolver es un store, ¿ok? Entonces este store de aquí lo voy a exportar porque no lo voy a estar utilizando aquí, sino lo voy a estar utilizando en otras partes. Pero al igual que la documentación, puedo exportarlo utilizando un default. Es decir, puedo decir export default store. Y con esto ya estaría. Con esto ya tengo definido mi store. De nuevo, esto es como definir un use state por aparte de la aplicación. Pueden pensarlo de esa forma. Ok, lo siguiente es empezar a importarlo. Y para importarlo tenemos que utilizar, en este caso, algo llamado un provider. Un provider no es más que un componente que va a contener toda nuestra aplicación. Es decir, si ven aquí está nuestro app, y encima del app está el provider. Bueno, básicamente lo que hacemos es englobar toda nuestra aplicación dentro de otro componente para que la aplicación, no importa cuántos componentes creemos adentro, siempre van a llamar al componente que está encima de todo. Es como darle un contexto. Entonces, para poder llamar esto, pues voy a venir en el archivo principal, en el index, y aquí voy a importar desde React Redux, voy a importar un provider. Entonces simplemente le digo, ok, este app que tengo aquí, voy a cortarlo y voy a crear un provider, y dentro de este provider voy a colocar app. Ahora, si bien ya tengo un contexto en donde la aplicación va a poder consultar siempre, no sé qué es lo que va a consultar. Y es por eso que aquí va a entrar nuestro store. Entonces vamos a colocarle aquí. Él tiene una propiedad llamada store y tenemos que traer este store de aquí. Entonces vamos a venir aquí y le voy a decir, ok, vamos a importar desde la carpeta app, desde store, voy a traer justamente el store. Ok, y se lo pasamos de esta forma. Listo, si ahora comparamos con lo que tenemos con la documentación, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Bueno, en este caso el store creo que lo exporta por defecto. Lo está exportando individualmente. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma para que no tengan ninguna diferencia luego y crean que ese es el asunto. Ok, voy a exportarlo individualmente. Esto es asunto de JavaScript, no de Redux. Si quieren saber más de los exports, les dejo un video en la descripción. Pero bueno, entonces tengo que importarlo de esta forma, store. Ahora, con esto ya estoy creando un contexto, pero está vacío, no hay nada. Entonces lo siguiente es crear uno de nuestros reducers. Los reducers básicamente son la forma en la que nosotros vamos a poder actualizar el estado, vamos a poder crear operaciones para alterar el estado. Piénsenlo a los reducers como el set state, o piensa a los reducers como por ejemplo la típica función que actualiza un estado. Entonces, para poder crearlos, lo que nos ofrece Redux Toolkit es lo que se llama los slices. De hecho, si nosotros bajamos un poco, él nos dice, ya después de esto, que vamos a crear un Redux State Slice. Un slice básicamente, como les comenté, es una parte de todo el estado. Entonces vamos a crear aquí, tal cual como nos dice la documentación, que creemos también en la carpeta src una carpeta llamada features, luego adentro el nombre del componente o el conjunto del componente y luego el slice. Para darles una idea, como el día de hoy vamos a crear una aplicación de tareas, sería de esta forma. Voy a crear una carpeta llamada features. Luego dentro de features voy a crear una carpeta llamada tasks de tareas y adentro voy a crear un archivo que se llame taskslice.js. Lo hacemos de esta forma porque luego en nuestra aplicación quizás ustedes van a querer añadir autenticación. Entonces pueden crear otros features que se llame out, por ejemplo, o las características que quieran. Entonces de esta forma pueden ir organizándolo, ¿ok? Según la documentación. No es, digamos, necesario que tenga esta estructura. Luego pueden moverlo como mejor les plazca, básicamente, lo que necesite en su aplicación, ¿ok? Entonces en el task slice, que vendría a ser el slice de mis tareas, o digamos aquí voy a definir las funciones que voy a poder hacer dentro del estado. Y cuando hablo de las funciones me estoy refiriendo, por ejemplo, al poder crear tareas, que sería añadir datos a un arreglo, eliminar tareas, que sería quitar datos de un arreglo, actualizar, que sería modificar un objeto dentro de un arreglo, o listar, que sería traer todos los datos de un arreglo. Entonces, para poder crear esas funciones, lo primero que tengo que hacer es llamar una función que viene desde Redux Toolkit, que se llama createSlice. Entonces vamos a llamarlo. Le digo, voy a importar desde Redux Toolkit el createSlice. Este createSlice lo voy a ejecutar. Y cuando ejecuto este createSlice, lo primero que él me pide es que le coloque un nombre. ¿Ok? Entonces voy a colocarle un nombre tareas. Y luego él tiene una propiedad que se llama initial state. El initial state es justamente lo que nosotros hacemos con React. Cuando nosotros creamos un use state, por ejemplo, para darles una idea. De hecho, no voy a importarlo, simplemente voy a darles el ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un estado en React,
nosotros definimos un nombre, por ejemplo, vamos a llamarle aquí name. Luego definimos una función para actualizar, setName. Y luego el valor inicial. El valor inicial, por ejemplo, podría ser un arreglo en blanco, un string vacío, un false, o podría ser un número 0, por ejemplo. Bueno, este valor que vemos aquí sería su equivalente a lo que tenemos aquí dentro del slide, solo que escrito de otra forma. Entonces, lo que tenemos aquí es decirle, ok, cuando mi aplicación inicie, el estado de esas tareas va a ser un arreglo en blanco. No tiene que ser un arreglo en blanco, puede ser cualquier dato. Puede ser un 20, puede ser un string vacío, un false, lo que gusten, o incluso otro objeto de JavaScript. En nuestro caso, como necesito un arreglo de tareas, pues voy a decir, ok, cuando inicie la aplicación va a ser un arreglo vacío. Listo, con esto ya tengo un slice. Entonces, lo siguiente sería empezar a compartirlo. Pero para compartirlo voy a tener que exportarlo. Entonces, de nuevo, voy a llamarle aquí. Voy a exportar una constante llamada task_slice, por ejemplo. Entonces, con esto ya tengo un slice. Lo único que tengo que hacer es ahora exportarlo dentro de mi store para que el store diga, ok, aquí ya tengo un nuevo estado y este estado va a tener también sus reducers. Ahora, con esto tan solo hemos creado el estado inicial, pero si yo quiero decirle qué es lo que va a poder hacer, él tiene otra propiedad que se llama reducers. Entonces, dentro de estos reducers nosotros vamos a poder crear funciones para poder actualizar este estado. Funciones para añadir, para eliminar, para actualizar y demás. Pero mientras lo vamos a dejar vacío, luego lo vamos a llenar. Por ahora vamos a exportar esto y vamos a importarlo aquí en Configure Store. Entonces voy a decir, voy a importar desde, como estoy en este caso en Store y Store está en App, voy a subir un nivel, voy a entrar en Features, voy a entrar en Task y luego voy a traer Task Slice. Y desde allí voy a traer el Task Slice. Con esto ya tengo mi sección Slice, entonces voy a poder añadirlo dentro del Store completo. Entonces voy a decirle que se va a llamar Task y como valor va a decir Task Slice. Ahora, el Task Slice en realidad es un objeto, es decir, esto es un objeto que ha sido creado a partir de esta función. Entonces, él básicamente me da unas propiedades que debo exportar, que se llama primero la propiedad reducer, ¿ok? Entonces voy a exportarlo de esa forma, le voy a decir, ok, voy a exportar por defecto desde task slice su reducer, ¿ok? Entonces piénsalo de esta forma, si yo importo task slice simplemente destructurándolo, importando este objeto, estoy trayendo básicamente este slice o todo el estado en sí, pero cuando exporto por defecto tan solo estoy trayendo los reducers de task slice. Entonces lo que espera el store aquí es los reducers, ¿ok? Entonces no voy a traer el destructurado, sino voy a traer el por defecto y voy a llamarle task reducer, por ejemplo. Task reducer, ¿ok? Listo. Con esto ya tengo entonces configurado mi store. De esta forma ahora yo puedo empezar a, digamos, acceder a estos valores que hemos visto en la documentación. Ahora, de hecho, luego también vamos a tener que exportar los actions, que vendría a ser las funciones que realmente nos permiten poder, digamos, llamar desde interfaz todas estas actualizaciones de estado. Pero por ahora al menos lo tenemos sencillo, ya lo tenemos configurado. Todo lo que les he mostrado, bueno, es básicamente la configuración básica. Y ya estaría. Entonces vamos a probarlo. Vamos a venir ahora en nuestro proyecto y vamos a hacer esto. Voy a cerrar esto. Voy a entrar en app y en lugar de tener un hello world, lo primero que voy a hacer es llamar al estado. ¿Ok? Para llamar al estado, lo primero que tenemos que hacer es importar. Vamos a importar desde React Redux. Ahora vamos a utilizar la otra biblioteca que instalamos. Y React Redux me da una función que se llama useDispatch y useSelector, que son de las más comunes que vamos a estar utilizando. El useDispatch va a ser las funciones que nosotros queramos llamar para poder actualizar el estado. El useSelector va a ser la forma en la que nosotros vamos a poder traer los datos que estén dentro del estado. Entonces piénsalo por ahora de esta forma. El useDispatch es para hacer algo. El useSelector es para seleccionar o traer algo, ¿ok? Desde el estado. Entonces en este caso yo quiero el useSelector. Entonces le voy a decir, ok, cuando mi aplicación cargue, voy a llamar el useSelector. Y el useSelector básicamente tiene acceso a todo el estado. Entonces desde el estado nosotros vamos a poder luego acceder a una sola parte de allí. En este caso le puedo decir, ok, quiero acceder del estado a mis tareas. Ok, que mis tareas básicamente, o tasks, es justamente lo que hemos definido aquí en el store. Es decir, yo le he dicho mi estado completo tiene una parte llamada tareas. Y esa tarea dentro puede tener su estado inicial. Y el estado inicial, bueno, el estado inicial sería este de aquí. Vamos a verlo en Features, Task Slice. Ese sería el estado inicial. Bueno, aquí se ha expandido Node Modules, voy a cerrarlo. Y ya estaría. Entonces, con esto le estoy diciendo de todo el estado, tan solo quiero el estado de las tareas, que sería un arreglo en blanco. Esto es como decirle quiero el arreglo en blanco. ¿Ok? Quiero este arreglo que hemos definido. Y incluso podemos guardar esto en una constante. Por ejemplo, lo voy a llamar Task State. Y por ahora vamos a verlo por consola. Task State.
Vamos a guardar, vamos a ejecutar esto para ver si no tenemos ningún error. Vamos a darle npm start. Y esto nuevamente va a lanzar una ventana de nuestro navegador. Vamos a esperar un segundo para que cargue. Y lo que debería abrir es la consola, así que voy a dar 3 puntos, más herramientas del desarrollador. Vamos a abrir la consola. Bueno, aquí tengo un error y es básicamente porque en el código, al momento de definir el store, aquí me faltó algo. Y es que el store tiene varias propiedades. Entonces esto de aquí va dentro de una propiedad llamada reducers. ¿Ok? Reducer, que es un objeto, y adentro va el par clave y valor, de esta forma. ¿Ok? Vamos a guardar y ahora sí, si venimos en nuestra aplicación y refrescamos, todo funciona. Y miren, por consola tengo un arreglo. De hecho tengo 2 arreglos. El primer arreglo es básicamente porque al momento que carga el app, él llama desde el estado tan solo nuestro task state y lo muestro por consola. Si lo piensan un poco, esto es lo mismo que definir un use state y verlo por consola, ¿ok? Así que no es tanto, digamos, como para que se confundan mucho. De forma muy básica, esto es lo mismo que crear un use state. Pero la diferencia es que este use state, si yo luego creo otro componente, voy a poder accederlo. Miren, por ejemplo, yo creo aquí otro componente. Vamos a crear una carpeta que se llame components. Y esta carpeta components vamos a decir que hay 2 componentes. Por ejemplo, uno se va a llamar task list, que va a ser para una lista de tareas. Y el otro se va a llamar task form, que va a ser para un formulario de tareas. Y el task list, por ejemplo, vamos a crear un componente básico de React. Componente que diga simplemente task list. Y lo mismo en el task form, ¿ok? También un componente básico que diga task form. Simplemente con un div adentro. ¿Ok? Estos son componentes muy básicos. De hecho, los he creado utilizando React ES7 Snippets. Si quieren saber cómo se crea de esta manera rápida, les dejo un video en la descripción. Ya tengo estos 2 componentes. Vamos a venir en app y voy a llamarlos. Le digo, ok, debajo de h1 vamos a colocar task form. Y miren, como Visual Studio Code autocompleta, si doy un enter, él lo importa por mí. ¿Ok? Entonces es bastante rápido. Y debajo de task form voy a llamar task list. Listo. Entonces si yo guardo y vengo en la aplicación, tengo ahora el task form y el task list. Ahora miren lo que hago. Si yo vengo en el task form y por ejemplo creo aquí un console log que diga task form y guardo, esto se muestra por consola, ¿ok? Nada nuevo. Pero lo genial es que como ya tengo, digamos, todo el estado separado o está encima de toda la aplicación, ahora si yo quiero acceder a las tareas desde este componente, puedo hacer esto. Nuevamente puedo importar desde React Redux. Le digo que voy a traer el use selector. Y aquí le digo, ok, debajo de este task form vamos a llamar el use selector. Y le voy a decir, de todo el estado, quiero el estado de las tareas. Esto lo voy a llamar también aquí state task, por ejemplo. O el estado de las tareas. Y voy a verlo por consola. Ok, state task. Listo, si yo guardo esto, vamos a formatearlo. Quedaría de esta forma. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, pueden ver que dice, bueno, aquí ha habido varios refresh. Vamos a refrescar una vez. Pueden ver que aparece task form y también el arreglo. Ok. Esto quiere decir que desde este componente también he accedido al mismo estado. Entonces si yo actualizo desde aquí, se va a ver reflejado también en el app porque el app también está accediendo a ese estado. Y en todos los componentes. Entonces de esta forma es básicamente como se entiende Redux. ¿Ok? Es un lugar en donde va a estar todo nuestro estado. Y de esta forma cualquier componente, no importa si está dentro, si está separado o está en cualquier otra parte, va a poder seguir accediendo a ese mismo dato. De esa forma yo puedo tener una navegación en donde aquí yo puedo mostrar el total de tareas. Y luego puedo tener un componente dentro de 20 componentes, por ejemplo, y puede seguir accediendo a ese valor de forma rápida. Es por eso que se utiliza en proyectos grandes, porque al final es una forma bastante simple de poder manejar el estado. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro estado en Redux. De hecho aquí no voy a utilizar el use selector, es tan solo para que entiendan el concepto. Pero bueno, con esto ya tenemos configurado Redux. En la siguiente sección voy a enfocarme en hacer funcionar estas partes para poder empezar a guardar datos, eliminarlos y demás. Por ahora voy a dar un clic derecho, Close All, y continuamos en la siguiente sección. En la sección anterior hemos creado esta simple aplicación que podíamos acceder al estado utilizando Redux Toolkit. Ahora lo que vamos a hacer es listar algunos datos aquí en pantalla, algunas tareas que nos permitan entender cómo funciona realmente el acceso a estos datos. Para darles una idea, nosotros tenemos en estos momentos nuestro slice, nuestros task slice, y aquí yo tengo un estado inicial que es un arreglo vacío. Ahora, para darles un ejemplo, en este caso voy a reemplazar este arreglo vacío con unos datos al inicio. Es decir, aquí yo podría crear dentro de este arreglo valores como por ejemplo 1 y 2. Y si yo guardo y vengo aquí en la aplicación, pueden ver que mi aplicación está accediendo al arreglo con el valor 1 y 2. Entonces, lo que yo quiero hacer es que en lugar de darle 2 números, voy a darle 2 objetos que nos va a servir para poder mostrar en interfaz. De hecho, no lo voy a crear aquí, sino voy a crearlo por aquí aparte. Voy a crear aquí una constante que se llame initial state, por ejemplo. Y aquí voy a crear un objeto típico, un arreglo,
Y este arreglo va a tener dos objetos, ¿ok? Vamos a empezar con el primer objeto. El primer objeto, por ejemplo, va a tener un ID. Voy a decirle que el ID va a ser 1. Colóquelo el ID en formato de string. Luego también voy a colocar una tarea que se llame con un título task1. Y luego también vamos a colocarle un description que diga task1 description. Y finalmente voy a crear una propiedad que se llame completed, que va a servir para decir si la tarea está completada o no, que va a ser un booleano y va a ser false, ¿ok? Entonces, de esta forma, luego voy a copiarlo, de hecho, y voy a reemplazarlo aquí. Y voy a decir que tengo una tarea 2. Y luego también le voy a decir que tengo una tarea 2 y una tarea 2 description, ¿ok? Y también va a estar en false. Listo, si yo guardo, ahora tengo estos datos, pero no lo estoy asignando el estado. Entonces, para asignarlo al estado, lo único que tengo que hacer es que este arreglo de aquí, se lo voy a asignar aquí. Entonces le voy a decir, ok, vas a tener como valor el initial state que tengo aquí arriba. Y esto de aquí justamente se puede resumir de esta forma. Quito estos dos puntos y esto es lo mismo que decir initial state, dos puntos, initial state. Entonces si yo guardo esto y vengo a la aplicación, vamos a ver que ahora mi aplicación tiene acceso a estos dos objetos que he creado. ¿Ok? Listo. Entonces, si nosotros ahora queremos añadir un dato, vamos a tener que crear un formulario. Pero antes de eso, primero quiero listar, en este caso, estos datos en pantalla para que se puedan ver. Entonces, para poder listarlo, simplemente voy a venir en el componente que se encarga de eso, que sería el task list. Y le voy a decir al task list que va a acceder a estos datos y va a poder empezar a renderizarlos. Entonces, de nuevo, aquí voy a llamar, en este caso arriba del componente, voy a llamar Redux y voy a traer desde allí el useSelector. Una vez tengo el useSelector, voy a ejecutarlo, useSelector, y le voy a decir que de todo el estado, tan solo quiero el estado de las tareas. ¿Ok? Y a partir de aquí simplemente voy a guardarlo y puedo guardarlo en state task como lo había llamado, o directamente también podría llamarlo tareas. Si yo guardo esto y lo muestro por consola, vamos a colocarle task, guardo y vengo, vamos a ver que tengo ahora 3 arreglos. ¿Por qué 3? Porque el primer componente se estaba llamando 2 veces y luego el segundo componente task list nuevamente lo está llamando. Entonces, de hecho en el app no lo necesito, no necesito este useSelector, de hecho lo dejé simplemente para que puedan entenderlo, pero bueno, ya no necesito en app. Entonces simplemente voy a quitarlo y nos vamos a quedar simplemente con el task list utilizando el useSelector. Si yo vengo aquí en la aplicación, entonces si refresco, vamos a poder seguir viendo ese arreglo, porque al final el que lo está accediendo ahora es el componente task list. Ahora, para poder mostrarlo, simplemente como es un arreglo, yo le digo que puedes recorrer el arreglo. Y esto es código básico de React. Es decir, puedo decirle del arreglo de tareas, vamos a hacer un map, y por cada tarea que estés recorriendo vamos a retornar un div. Y este div simplemente adentro va a colocar un h3 con el task list, una etiqueta p con el task description. Y vamos a guardar. Con esto, si muestro mi pantalla, pueden ver que dice task 1 y task 2. Luego también tengo una advertencia que me dice que cada componente o hijo o cada componente que se está creando dentro de una lista debería tener una clave única. Entonces le digo, ok, este div va a tener un key y va a venir de task ID. Si yo vengo y refresco, pues ya no tengo ese error. ¿Ok? Listo, entonces de esta forma es como nosotros estamos, digamos en este caso, mostrando los datos que tenemos en el estado en pantalla. Ahora, hay una herramienta muy útil en los navegadores para justamente este tipo de proyectos que se llama Redux Tools o Redux Dev Tools. Pueden buscarlo de esta forma, Redux Dev Tools. Y esto lo va a llevar a una página de la extensión de Chrome. Y bueno, yo les recomiendo encarecidamente que lo instalen porque es muy útil para poder debuguear, digamos, el estado de Redux. Entonces, por ejemplo, lo que hace esto es que vamos a tener que volver a abrir la pestaña. Vamos a cerrarlo y volver a abrirlo. Nuevamente voy a abrir la consola. Y lo que hace esto es que si nosotros venimos aquí en nuestras pestañas en este caso de las herramientas del desarrollador, vamos a ver aquí otra pestaña llamada Redux. Si doy un clic pueden ver que aparece como una ventana y en esta ventana nosotros podemos ver los distintos estados que ha tenido nuestra aplicación. De hecho, si ustedes quieren ver el estado, lo que tiene en este momento su aplicación, viene aquí en State y pueden ver que aquí están las tareas. Miren, aquí está el objeto en el índice 0 y en el índice 1, que son justamente los datos que tengo hasta este momento. ¿Ok? Ahora ya lo estoy listando, voy a crear un formulario entonces que me permita añadir tareas a este estado. Para poder hacerlo vamos a venir en TaskForm y aquí le voy a decir, ok, no quiero retornar un div, sino lo que quiero retornar es un formulario. Y este formulario vamos a colocarle adentro un input. ¿Ok? Este input nos va a servir para poder colocarle un título a nuestra tarea. Y luego también voy a crear un text area que me va a permitir poder crear la descripción de la tarea. Vamos a llamarle name description. El ID no es necesario. Y las columnas y las filas también lo voy a quitar. ¿Ok? Esto no es nada de Redux, esto es código de React básico. Vamos a colocarle description por ahora. ¿Ok? Description.
Listo, finalmente un botón que diga guardar, por ejemplo. Y si yo guardo esto y vengo en la aplicación, pueden ver que tengo un input title y un text area description. ¿Ok? Ahora, lo primero que tengo que hacer es confirmar cómo puedo capturar estos datos de aquí. Es decir, si yo escribo cualquier cosa aquí y aquí, si yo le doy en save, quiero verlo por consola. ¿Ok? Quiero saber que realmente estoy capturando estos datos. Entonces, para poder hacerlo, nosotros podemos empezar a crear un estado de este único componente. Aquí podríamos utilizar el useState sin ningún problema. Entonces, puedo venir aquí y le digo, ok, el taskform va a tener un useState. ¿Ok? El useState va a ser para poder guardar una tarea nueva. Vamos a llamarle task, setTask, e inicialmente va a tener dos valores, un título vacío y una descripción vacía. ¿Ok? Ahora, para poder hacer funcionar esto, voy a tener que traer desde React. Vamos a traer desde la biblioteca de React el useState. Listo. Entonces, de nuevo, esto es código básico de React. Es un estado muy sencillo en donde vamos a poder guardar lo que el usuario va a tipear dentro del formulario. Aún no estamos trabajando con Redux, tan solo es el estado del propio componente. Ahora, para poder guardar esto, para poder guardar lo que el usuario tipee en title aquí y lo que tipee en description, vamos a crear otra función que se llame, por ejemplo, handleChange. El handleChange va a recibir un evento. Y lo que vamos a hacer con este evento es simplemente por ahora mostrarlo por consola. Le voy a decir, quiero ver el i.target.value y quiero ver el i.target.name. De hecho, al revés, primero el name y luego el value. ¿Ok? Y este handleChange lo voy a utilizar a medida que van tipeando en el input y en el text area. ¿Ok? En estos dos. Entonces le digo, ok, cuando este input empiece a cambiar su valor, vas a utilizar mi función handleChange. Y en este text area también, cuando alguien empiece a cambiar el valor, empieza a tipear, vas a estar utilizando también el handleChange. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver estos valores, ambos inputs, como van a estar leyendo el name, la propiedad name, deben tener esa propiedad. El text area tiene su propiedad name, pero el input le falta. Entonces voy a añadirle aquí una propiedad name que se llame, por ejemplo, title. Vamos a guardar. Y ahora sí, si venimos en nuestra aplicación y, por ejemplo, voy a escribir algo aquí. Por ejemplo, le digo mi primer título. Pueden ver que por consola del navegador vamos viendo eso. ¿Ok? Vamos viendo mi primer título. Y si escribo en descripción mi primer descripción, vamos viendo el valor que voy tipeando. De hecho, al inicio pueden ver que me da el nombre del input, que es title, el name, y el valor que voy tipeando, o el valor que tiene hasta este momento. Y lo mismo en description, me da el nombre del text area, que se llama description, y el valor que he tipeado. ¿Ok? Entonces con estos datos yo puedo decirle, ok, ya sé quién está actualizando y el valor de lo que se está actualizando. Entonces ahora puedo hacer esto, le digo, ok, no quiero mostrarlo por consola. Entonces ahora quiero utilizar el setTask para establecer aquí un nuevo valor. Y le voy a decir que va a copiar primero todos los datos que tenga inicialmente, si hay algún dato que lo copie. Y luego le voy a decir que voy a estar utilizando el i.target.name y voy a colocarle como valor el i.target.value. Esto básicamente, voy a formatearlo, se vería de esta forma. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si yo tipeo en el input title, el nombre va a ser title y lo que tipee, por ejemplo, va a ser lo que yo he escrito. Por ejemplo, supongamos hola mundo. Bueno, lo que hace esta sintaxis de aquí es decir, ok, se ha tipeado en title, entonces voy a actualizarlo en la propiedad title. Y el valor de ese title va a ser justamente lo que se ha tipeado, hola mundo. Hola mundo va a estar aquí, ¿ok? Vamos a guardar y listo. Con esto, si vengo ahora en la aplicación y limpio aquí y por ejemplo escribo hola mundo title y escribo aquí por ejemplo mi primer descripción, ya estoy actualizando el estado. Ahora, ¿cómo puedo verlo? Bueno, como esto no está en Redux, sino está en este componente únicamente, también está la extensión de React llamada React DevTools. Así como tenemos Redux DevTools, también tenemos React DevTools. Y bueno, eso lo pueden instalar también, pueden buscarlo de esta forma, React DevTools. Y si vienen aquí pueden encontrar React Developer Tools. ¿Ok? Yo ya lo tengo instalado, pero bueno, quizás hay alguien que no lo usa. Entonces lo dejo allí. Ahora, ¿cómo lo vemos? Bueno, venimos aquí nuevamente entre nuestras pestañas y vamos a tener una pestaña llamada Components. Si abrimos, vamos a ver que aquí está el componente raíz que les expliqué en el diagrama, que tenemos un app inicial, aquí está. Y luego dentro tengo el task form y el task list. El task form es el que tiene el useState. Entonces si doy un clic y extendemos un poco, vamos a ver que aquí está el estado. Y está justamente con el dato que acabo de tipear. Title y description. De hecho, si ustedes cambian algo, le digo por ejemplo hello world, pueden ver que también se actualiza. Y lo mismo con el description, le digo este es mi primer descripción. Bueno, lo he escrito mal, pero bueno, al final está actualizándose, como pueden ver. Entonces, como ya estoy actualizando el estado, si yo le doy un clic en Save, simplemente voy a hacer que por consola me muestre lo que tengo actualmente en este estado. Entonces vamos a hacer esto y le digo, ok, cuando el formulario
envíe su evento onSubmit, es decir, se ha ejecutado el botón save, pues vamos a ejecutarlo también con una función. Voy a crear una función aquí que se llame, por ejemplo, handleSubmit. Y este handleSubmit por ahora lo primero que va a hacer es ejecutar el i.preventDefault. ¿Ok? El i.preventDefault. Lo voy a ejecutar este preventDefault justamente porque quiero que cuando se dé un clic se evite que se refresque la página. ¿Ok? Entonces voy a decirle por ahora que quiero ejecutar el handleSubmit. Y una vez ejecute el handleSubmit, el formulario no va a refrescar la página, pero sí quiero que muestre por consola la tarea actual que tengo en el estado. Recuerden que la tarea es justamente el estado que he definido. Entonces si yo guardo esto y vengo a la aplicación y le digo, por ejemplo, save, pueden ver que aparece por consola lo que tengo en el estado. Le digo, ok, es hola mundo título. Le digo save y ahí está. Ok, está mostrándome por consola lo que tengo en el estado. Ahora, yo no quiero tan solo mostrarlo por consola, yo quiero guardar este dato de aquí dentro del arreglo del estado de Redux. Entonces, para poder hacer eso, simplemente voy a venir aquí en mi task slice. Y aquí donde tengo esta sección llamada reducers, voy a crear una función que permita actualizar este estado. Si lo ven un poco, si lo analizan un poco, van a entender que esto es muy similar a lo que tenemos en el task form. Cuando creamos el useState, primero creamos un initialState y luego creamos una función que permitía actualizar el initialState. ¿Ok? Bueno, aquí en Redux es lo mismo, solo que un poco con otro tipo de sintaxis. Aquí tenemos el estado inicial y el reducer es el que va a contener múltiples funciones para actualizar este estado inicial. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso vamos a crear simplemente una función que nos permita añadir algo. Entonces le puedo decir, voy a llamar el addTask, voy a crear una función llamada addTask. Y aquí tenemos que crearlo como propiedades y con funciones como valores. Es decir, tenemos que crearlo como una propiedad de un objeto. ¿Ok? Entonces voy a llamarlo addTask. Y aquí le voy a decir que como valor va a ser una función flecha. Y esta función lo que va a hacer es ejecutar algo. Ahora, el addTask lo que va a hacer es que va a poder ser llamado desde cualquier parte de nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces de esta forma, si yo quiero luego guardarlo en otro componente y necesito la funcionalidad de guardar algo en este estado, puedo llamar esta función desde cualquier lado. ¿Ok? De forma sencilla, si puedo acceder a este dato desde cualquier lugar, también puedo acceder a esta función desde cualquier lugar. En este caso, por ahora tan solo quiero ver los datos que le estén pasando. Entonces yo le voy a pasar un dato, eso va a venir a través de un action. Pero antes del action, antes del dato que yo le voy a estar pasando, también él va a poder acceder al estado actual que tenga la aplicación. ¿Ok? De hecho vamos a verlo por consola para que puedan entenderlo. Primero voy a mostrar aquí el state. Vamos a colocarlo uno al lado del otro, state y al lado del action. Voy a guardar y ahora ya puedo acceder a esta función desde cualquier parte. Entonces vamos a hacer esto. Voy a venir ahora en el task form y le voy a decir, ok, quiero acceder desde Redux a esa función que han creado. Entonces aquí como quiero llamar una función y no quiero leer un dato, voy a estar utilizando el useDispatch. Vamos a importar algo. Voy a decirle, voy a importar desde Redux y de aquí voy a traer el useDispatch. Entonces el useDispatch, como es un hook, también lo voy a tener que en este caso ejecutar primero. Le voy a decir, ok, vamos a ejecutar aquí una constante. Voy a guardarle en una constante llamada dispatch y esto va a ser lo que se ejecute a partir de useDispatch. ¿Okay? Entonces este dispatch básicamente es una función que me va a permitir disparar eventos desde, en este caso, nuestro slice. Y por ahora tan solo lo único que puede hacer es acceder a este addTask. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que este dispatch tiene que ejecutar esta función. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo accedo a esta función si esta función está dentro de este objeto? Bueno, es justamente donde viene esta parte de la documentación que habíamos visto. Si volvemos a la documentación, y es que cuando nosotros estamos creando nuestro primer slice, ¿ok? Aquí veíamos una sintaxis que decía algo como export. De hecho voy a dejarlo un poco para que puedan apreciarlo mejor. ¿Ok? Arriba de nuestro export default reducer estaba otro export y aquí estaban exportando algo a partir también del slice. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso, por ejemplo, nuestro task slice ya está siendo exportado el reducer, que es en sí todo este objeto de aquí. Pero le voy a decir que también voy a estar exportando estas funciones individuales. Entonces voy a decirle, voy a exportar algo. Y en este caso vamos a exportarlo directamente desde lo que viene, en este caso desde el task slice, punto, y en este caso desde actions, ¿ok? Entonces este actions adentro tiene funciones y en este caso tan solo quiero acceder a la función addTask. Ahora esto de aquí lo estoy estructurando y lo estoy exportando de igual forma como lo tengo aquí justamente en la documentación, ¿ok? Este es su equivalente. Listo, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve porque ahora desde otras partes de mi aplicación voy a poder acceder a esta función. ¿Okay? Entonces yo puedo venir aquí en Task Form y le digo, voy a importar desde, vamos a subir un nivel porque estoy en Components,
voy a entrar en Features, vamos a entrar en Features, voy a entrar en Task, voy a entrar en Task Slice y de allí quiero traer la función addTask, ¿ok? Y como pueden ver también me permite importar el Task Slice en sí, pero no lo necesito en este caso, tan solo necesito la función addTask. Entonces lo que voy a hacer es que cuando el evento handleSubmit es ejecutado del formulario, ya no quiero ver por consola la tarea, sino lo que quiero ver es la ejecución del dispatch de esta función. Es decir, le digo, ok, quiero ejecutar el addTask, pero para ejecutarlo tengo que ejecutarlo primero con el dispatch. Tengo que ejecutar el dispatch y adentro el addTask, ok, de esta forma. Ahora, el addTask, el añadir tarea, espera dos parámetros, el state y el action, ok. De hecho, lo único que vamos a ver nosotros, o lo único que le podemos pasar realmente a este estado, es el action. Entonces yo voy a colocarle por ahora un string que diga algo como vamos a colocarle mi parámetro. Ok, vamos a guardar. Y listo, si nosotros venimos ahora en nuestra aplicación y vamos a limpiar aquí la interfaz y le digo, ok, cualquier cosa, le doy save. Pueden ver que me dice proxy y luego tengo un type. Lo que vemos aquí es básicamente el state, lo que estamos accediendo al state, que en realidad no podemos verlo aquí, pero bueno, esto ya sabemos que sería lo que tenemos aquí en Redux, es decir, el state vendría a ser esto, ¿ok? Y luego tenemos el action. El action es básicamente un objeto que tiene un nombre, ¿ok? Que dice task, addTask, y luego tiene un payload. El payload es básicamente los parámetros que le estamos pasando a la función, ¿ok? Es así de sencillo. Entonces, si nosotros vemos aquí nuestros task slice, nuestro task slice tiene un nombre que es task y luego nosotros tenemos la función addTask y es por eso que el nombre de este action tiene task addTask, ¿ok? Entonces lo único que estamos haciendo es recibiendo el parámetro y de hecho podemos verlo aquí en consola nuevamente. Aquí está el dato que le he pasado, mi parámetro. Ahora yo no quiero ver eso, yo lo que quiero pasarle realmente a esta función es justamente el objeto que he capturado a medida que voy tipeando, es decir, quiero pasarle la tarea tal cual. Si yo guardo esto y nuevamente vengo aquí limpio y le digo, ok, voy a crear mi primera tarea. Y le digo, esta es una tarea nueva. Y le doy en save. Vamos a ver que nuevamente aparece el state y también está el action. Y el action tiene ahora, en lugar de un string, pueden ver que es un objeto. Entonces si yo abro, pueden ver que dice title, mi primera tarea, y description, esta es una nueva tarea. Entonces ya estoy recibiendo los datos. De hecho, yo en el task slide no necesito operar con el state. Lo único que necesito hacer es asignarle esta nueva tarea que estoy recibiendo al state. Pero recuerden, el action está dividido en dos partes. Está dividido en type y payload. Entonces, si yo quiero acceder al nombre del action, puedo decir action.type. Y si quiero acceder al payload, simplemente le digo action.payload. ¿Ok? El state es justamente esto. El state es esto. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero añadir este objeto dentro del arreglo, podría hacerlo como esto. Podría decirle state.push y le añado el action.payload. ¿Ok? Explicándoles esto, bueno, creo que ya tendría más sentido. Entonces, como pueden ver, lo único que estoy haciendo es añadir un objeto dentro de este arreglo que ya habíamos visto. Ahora, si yo, por ejemplo, analizo un poco, en React nosotros no podemos utilizar muy frecuentemente estos métodos push, porque al final React se está basando en una idea de poder tener datos inmutables. Y bueno, en Redux es mucho más incluso porque nosotros no podemos colocar o podemos alterar realmente un arreglo. Entonces, lo que tendríamos que hacer en React y en Redux sería hacer algo como esto. Podría copiar el estado y luego añadir el action payload. ¿Okay? Esto sería la forma típica en la que hacemos en React. El asunto es que como Redux Toolkit trata de simplificar mucho más el asunto de cómo, digamos, actualizar el estado. De hecho, lo primero está permitido en Redux Toolkit, ¿ok? Está permitido esta forma de añadir datos. Y ustedes dirán, bueno, entonces realmente este estado es mutable. Y la razón es que no es mutable, sigue siendo inmutable, solamente que la forma en la que estamos escribiéndolo es mucho más sencilla. Entonces, en mi caso, como yo sé que lo primero es mucho más sencillo de entender, si han estudiado JavaScript saben que hay un método push para añadir un elemento a un arreglo, pues esto va a ser más fácil de entender, sabiendo que este arreglo de aquí, le estamos diciendo, ok, vamos a añadir un nuevo objeto a este arreglo que habíamos creado. Entonces, yo guardo esto y formateo, de hecho, quedaría de esta forma, ok. Vamos a venir en la aplicación. Y por ejemplo, ahora si yo tengo una tarea 1 y una tarea 2 en el estado y añado una nueva, le digo tarea 3, y le digo esta es una tarea 3 y le doy save, pueden ver que inmediatamente se añade la lista, ¿ok? De hecho no se está añadiendo a la interfaz, sino se está añadiendo al estado y el estado como al final está siendo recorrido por este componente también lo vemos. Recuerden que este es el task list, no está dentro del mismo componente, ¿ok? Lo que estamos viendo ahí es este task list.
¿ok? Pero como está accediendo al mismo lugar, pues inmediatamente se ve reflejado. Ahora, pasa algo, y es que como estamos recorriendo, él necesita un ID, y nosotros lo único que estamos guardando es justamente un objeto nuevo con un título y una descripción. Falta el ID. Entonces, para poder pasarle un ID, vamos a pasarle un dato extra. Pero para poder generarlo de manera única, yo voy a estar utilizando una biblioteca que se llama UUID. Entonces vamos a venir aquí en la consola, voy a cancelar y voy a instalar un paquete llamado UUID que genera IDs únicos, ¿ok? Basado en un estándar. Entonces si yo vengo aquí en el task form, le digo, ok, voy a importar aquí arriba desde UUID. Vamos a decir que voy a traer un version 4, que es es la forma en la que va a generar los IDs. Y voy a renombrarlo como UUID, ¿ok? Entonces de esta forma voy a poder utilizar esta función y le digo, cuando nosotros vamos a estar añadiendo una tarea dentro de este dispatch, lo que vamos a hacer es realmente hacer una copia de ese objeto, es decir, voy a copiar el título y la descripción. Esta es la forma en la que voy a decir, ok, estoy copiando el título y la descripción, y luego le voy a añadir un ID y va a ser la ejecución de este UID. Entonces lo que estoy creando aquí no es más que el título y la descripción más una propiedad extra llamada ID. Vamos a guardar, vamos a volver a ejecutar esto. Esto nuevamente va a lanzar una ventana de mi aplicación. Vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a abrir una consola nuevamente. Y lo primero que voy a hacer es venir aquí en Redux esta vez. En Redux DevTools. Vamos a venir en el estado. ¿Ok? Y inicialmente el estado de nuevo tiene esta tarea 1 y tarea 2 que ya habíamos visto. Pero si yo por ejemplo creo ahora una tarea 3, le digo tarea 3. Esta es mi tarea. Le doy save. Ok, en este caso, de hecho, ustedes pueden ver en Action que se ha ejecutado algo. Aquí me dice, ok, se ha ejecutado este action llamado task, add task. El payload ha sido esto, es decir, lo que le he pasado ha sido un título, tarea 3, description, esta es mi tarea. Y el ID es este ID que se ha generado con un ID. Y como se ha añadido el estado con el push, si venimos en el arreglo, pueden ver que tenemos ahora en el estado 3 elementos, 0, 1 y 2. El 2 es justamente la tarea 3. Y aquí están los datos que le he pasado, ¿ok? Entonces de esta forma, si vengo en console, como ya le estoy pasando el task ID como key, pueden ver que ya no tengo el error. Listo. Entonces de esta forma ya hemos guardado datos, ya estamos listándolo. En la siguiente sección vamos a aprender también cómo eliminar y cómo actualizar para que tengamos el CRUD terminado. En esta sección vamos a aprender cómo eliminar algunas tareas. Hasta este momento tenemos la funcionalidad de poder añadir nuevas tareas. Si yo creo algo y le doy save, estas se van añadiendo cada vez que yo dé un clic al estado. Pero también quisiera tener la posibilidad de poder quitarlas. Entonces para poder hacer eso vamos a venir en el task list y por cada vez que se recorre una de estas tareas voy a añadir un botón. Entonces vamos a colocar aquí un botón que diga delete. Y si yo guardo, ahora todos estos van a tener un botón delete. Ahora lo que yo voy a hacer es que cuando dé un clic en este botón voy a querer eliminar. Entonces voy a crear aquí una función que se llame handle delete, por ejemplo. Y este handle delete voy a crearlo aquí arriba antes del return, con handle delete. Por ahora lo único que quiero confirmar es si realmente puedo acceder al ID de la tarea. Entonces cuando yo ejecute el handle delete, de hecho lo que voy a hacer es recibir como parámetro un ID. Y este ID lo voy a ver por consola. ¿Ok? Entonces para poder pasar el ID tengo que hacerlo de esta forma. Primero voy a decir voy a ejecutar algo. Este handle delete va a recibir como parámetro un task ID. ¿Listo? Entonces si yo guardo esto y vengo aquí en la aplicación y por ejemplo voy a limpiar y le digo, doy un clic aquí en task 1, me muestra el ID de esa tarea que es el ID 1. Si yo vengo por ejemplo en una de estas, le doy delete, pueden ver que me da el ID de esa tarea, ¿ok? Entonces esto es útil porque de esta forma vamos a poder buscarlo entre todas las tareas y quitarlo del arreglo, que sería lo más típico. Entonces como ya tenemos el ID, ahora lo único que tengo que hacer es crear una función en el slice que me permita realmente quitarlo. Entonces vamos a añadir otro reducer que se llame delete task. Y este delete task también lo mismo, va a recibir un state y un action. Ya sabemos que el state es para poder acceder al arreglo que tengo actualmente, cómo está el arreglo actualmente. Y el action es el dato que le voy a estar pasando. Entonces en este caso, tan solo para confirmar, vamos a ver el action.payload, ¿ok? Y voy a estar llamando este delete task desde afuera. Entonces, así como hice con el add task, voy a también decirle, también voy a exportar el delete task. ¿Listo? Entonces, si yo guardo esto, ahora puedo venir, en este caso, en el task list y puedo importar también esa funcionalidad para poder ejecutarla aquí. Entonces, así como habíamos llamado el useDispatch en task form, también voy a llamarlo aquí. Le voy a decir, ok, voy a llamar el useDispatch. Vamos a tener que ejecutarlo. Le digo const dispatch es igual a useDispatch. Esto es tan solo para disparar un evento. Aún no sé cuál evento, pero vamos a traerlo. Entonces voy a decirle el reducer que vamos a traer va a venir desde, en este caso, features, task,
task slice y desde allí voy a traer el el delete task, ¿ok? Para eliminar. Entonces, sería de esta forma. Primero le digo dispatch, lo ejecuto, le digo voy a disparar algo. ¿Qué evento vas a disparar? Bueno, le digo el delete task, ¿ok? Luego le digo qué datos que le voy a pasar, es el ID que acabo de capturar. Entonces, si yo guardo y vengo ahora en la aplicación y por ejemplo, nuevamente se resetea esto, es decir, nuevamente la aplicación vuelve a su estado inicial. Y bueno, voy a añadir algo, le doy save y doy un clic aquí en delete. Pueden ver que nuevamente tengo el ID. Ahora, yo no estoy mostrando por console ID, sino que llega a esta función delete task y lo que hago es mostrar, en este caso, el valor de payload. De hecho, si queremos ver todo, simplemente le digo, muéstrame el action. Ok, le doy delete y pueden ver que aparece el action con el type. Y pueden ver que el type es task delete task y el payload es el ID que le he pasado. Ok, entonces el payload no siempre va a tener el mismo dato, sino es el parámetro justamente que nosotros le pasemos. Aquí, cuando estábamos creando una tarea, era un objeto. Aquí es un ID, que en este caso es un string, ¿ok? Entonces, con este dato, yo ya sé que el action.payload es el ID. Entonces, yo puedo hacer esto. Le digo, ok, primero, del estado, voy a estar, del estado que sería el arreglo de tareas, voy a estar buscando la tarea. Entonces, voy a decir state.find task. Le digo, por cada tarea que estés recorriendo, vamos a comparar. Si la tarea que estás recorriendo, su propiedad ID, es igual o exactamente igual al action.payload, action.payload nada más porque el action.payload es el string, pues entonces él va a encontrar una tarea. Esto lo vamos a guardar en una constante llamada taskFound, por ejemplo. Y por ahora tan solo vamos a verlo por consola, taskFound. Entonces, si yo vengo aquí y añado algo y le doy save, si lo encuentra, si es encontrar esta tarea, me va a devolver como mínimo un objeto por pantalla, ¿ok? Pero supongamos que yo estoy buscando algo que no existe, ¿ok? Supongamos que le he dado delete y no existe la tarea, pues tendría que devolverme un undefined. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, aquí puedo decirle, vas a buscar X, por ejemplo. Si yo guardo y le doy en cualquiera de estos, le doy delete, pueden ver que me dice undefined. Esto es cuando no lo encuentra. Pero si sí lo encuentra, le tengo que pasar el action.payload para que pueda buscarlo. Pueden ver que cuando lo encuentra me devuelve el objeto que he encontrado, ¿ok? Ahora, si me está devolviendo algo, si sé que he encontrado algo, si el taskFound ha sido encontrado, entonces lo que voy a hacer es quitarlo desde el arreglo. Entonces voy a decir, ok, del estado del arreglo de tareas voy a utilizar un splice. El splice recibe dos parámetros. El primero es el índice, por ejemplo, supongamos que es 1 y luego la cantidad de elementos que quiero quitar. En este caso, para yo obtener el índice, voy a decir desde el estado del arreglo de tareas, quiero el índice de la tarea que acabamos de encontrar. Entonces, supongamos que esa tarea está en el índice 1. Bueno, esto va a ser 1. Y luego le digo cuántos elementos quiero quitar, le digo tan solo quiero que quites 1. Y listo. Como aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos que, no necesitamos necesariamente actualizar el estado de esta forma, es decir, no tengo que crear un arreglo nuevo y asignarlo, sino simplemente quitando esto, al final él va a poder actualizar el estado. Si yo guardo y vengo aquí en la aplicación, le digo, por ejemplo, quiero que quites la tarea 1, delete, lo quita, y luego la tarea 2 también. Entonces de esta forma, con cualquier dato que yo cree, si yo doy un clic en delete, él lo va quitando el arreglo. Y por supuesto, esto se ve reflejado en Redux. Si yo, por ejemplo, vengo aquí en las tareas y vamos a tratar de... Voy a minimizar un poco esto para que se pueda ver mejor. Ok, un poco más. Aquí tengo el arreglo de tareas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí, ok, tengo tarea 1, 2 y 3, o bueno, 0, 1 y 2, y creo más. Ok, pueden ver que van apareciendo en el estado. Esto ya lo habíamos visto, pero si le doy un clic en delete, se van quitando también. Ok, entonces es básicamente la forma en la que se actualiza el estado desde Redux. Ahora, en cuanto al edit, lo vamos a hacer en la siguiente sección, pero de hecho primero voy a estar configurando React Router DOM, porque para el editar yo quiero crear un formulario que esté en otra página y de esa forma reutilizar el componente que acabamos de crear, el componente taskForm. Pero para poder entenderlo mejor, en la siguiente sección voy a enseñarles cómo añadir React Router DOM a esta aplicación. En esta sección vamos a aprender cómo añadir React Router DOM a nuestra aplicación. Para poder hacerlo, primero vamos a visitar la documentación de React Router. Pueden buscarlo como React Router y van a llegar a la página reactrouter.com. Actualmente la versión que está disponible es la versión 6. Entonces vamos a empezar aquí yendo en su tutorial. Y aquí tenemos la parte que se llama Installation o instalación. ¿Ok? Y bueno, si bajamos un poco nos muestra cómo instalarlo con npm, con yarn y con pnpm. En nuestro caso vamos a estar utilizando npm. Así que tenemos que ejecutar npm install react router-dom @saves, que es para decir la versión 6. Vamos a venir a la consola, vamos a cancelar aquí nuestra consola, vamos a dar un enter y pegamos el enlace que hemos copiado. ¿Okay? Y con esto ya tengo React Router DOM. Entonces, para poder empezar a utilizarlo, voy a venir aquí en app, que es el que contiene nuestra aplicación principal, el componente root.
Y en lugar de estar mostrando el task form aquí y el task list, lo que voy a hacer es que dependiendo de la URL que se visite, voy a mostrarlos. Es decir, el task form, por ejemplo, va a estar en un /create y el task list va a ser la página principal. Para quitar esto, pues voy a decir, ok, yo no quiero el H1 y vamos a importar React Router. Entonces voy a decir aquí, voy a importar desde React Router Done la biblioteca que se llama Browser Router. ¿Ok? Browser Router es básicamente el enrutador. Entonces aquí voy a decirle, vamos a importar Browser Router y adentro van a estar los componentes que había creado. Ahora, el asunto es que yo quiero de nuevo visitarlo a través de unas URLs. Entonces voy a traer desde React Router Done la forma de crear algunas rutas. ¿Ok? Entonces voy a tener que ejecutar nuevo ese componente. Le digo, voy a crear algunas rutas. Y adentro coloco los componentes. Entonces, para poder decir que cada componente va a tener un nombre, voy a colocarle aquí. También voy a tener otro componente llamado route. Esto, en este caso, yo estoy asumiendo que ustedes ya conocen algo de React Router Done. Es por eso que trato de dejarlo lo más sencillo. Pero si quieren ahondar en el tema de React Router Done, tengo otro video que les voy a dejar en la descripción, en donde allí entramos en detalle de qué hace la biblioteca en sí. ¿Ok? Pero bueno, lo que voy a hacer aquí es llamar route, que es para definir una única ruta. Y aquí voy a decirle que vamos a crear una ruta con el nombre /, que sería la ruta inicial. Y el componente o el elemento que va a ser renderizado cuando visite la ruta inicial de nuestra aplicación va a ser el task list. ¿Ok? Se llama de esta forma. Entonces ya no tengo que pintarlo aquí debajo. Esto tan solo va a ser mostrado cuando entre en la página principal. Luego lo mismo vamos a copiarlo. Y le digo cuando visiten el enlace create task, vamos a mostrar el componente task form. Listo, si formateo esto, con esto ya tengo mi enrutador. Si yo ejecuto nuevamente con npm start para lanzar la aplicación, esto al final, todas nuestras rutas siguen estando dentro, recuerden, del provider de Redux, porque al final todo esto está importado en index y al final todo mi enrutador sigue estando dentro del provider, ¿ok? Simplemente para recordárselos. Pero pueden ver que ahora cuando visita la página inicial tan solo está el task list, y si visito el /create-task, ahí está mi task form, ¿ok? Pero pasa algo, si yo creo aquí una tarea, esta es añadida al estado. De hecho podemos revisarlo abriendo nuevamente en nuestra sección de Redux. Pueden ver que ahí está nuestra nueva tarea. Le digo por ejemplo tarea 4, cualquier cosa, guardar, esta se añade, ¿ok? Solo que yo quiero que cuando termine de añadir me envíe la página donde están listadas las tareas. Entonces para poder hacer eso vamos a venir en el formulario, en el task form. Y aquí voy a importar también React Router Done. Le voy a decir, voy a traer React Router Done. Y React Router Done tiene un hook que se llama Use Navigate, que es para poder cambiar de página. Entonces simplemente le voy a decir aquí que voy a instanciarlo, así como hice con el dispatch. Le voy a decir Navigate es igual, vamos a escribirlo bien, a Use Navigate. ¿Ok? Entonces este Navigate simplemente es una función. Y le digo, ok, una vez termines de ejecutar el dispatch, vas a ejecutar el Navigate y lo vas a enviar a la ruta inicial, el /. El / es justamente el task list. ¿Ok? Cuando visite / se visita el task list. Entonces, si entramos en nuestra aplicación y le digo, ok, tarea 5, y le digo cualquier cosa, le doy guardar, esta me redirecciona a la página principal, como pueden ver. Y ahí está la tarea 5. ¿Ok? Entonces ya tenemos la forma de poder cambiar de página y ya tenemos la forma de poder volver. El asunto es que aquí, por ejemplo, si yo quiero crear algo, no sé cómo, a dónde tengo que ir, es decir, tengo que saber la URL. Entonces vamos a añadir un botón o un enlace que desde esta página nos envíe al componente task form. Eso de hecho no es tan asunto del task list, pero bueno, aún así como digamos ya tengo el componente listo, lo voy a añadir aquí. Es decir, el app es el que debería tener una navegación o algo, pero bueno, voy a hacerlo desde el task list para más resumen. ¿Ok? Entonces aquí por ejemplo tengo el arreglo recorriéndose. Arriba de esto voy a crear un header, por así decirlo. ¿Ok? Y aquí vamos a colocarle un H1 que diga por ejemplo task. Vamos a colocarle el total de las tareas, que sea 10 por ejemplo. Y luego al lado un enlace, un típico enlace que nos redireccione. Solo el asunto es que no podemos utilizar la etiqueta A porque esto va a refrescar la página. Sino vamos a estar utilizando desde React Router Done su hook, o bueno, su componente llamado link. ¿Ok? Vamos a importar entonces, le digo desde React Router Done voy a importar el link, que vendría a ser un enlace desde React Router. Y le voy a decir, ok, aquí vamos a estar utilizando esa etiqueta link. Y le voy a decir que el texto que va a mostrar es, por ejemplo, create task. Y le voy a decir que esto va a redireccionar al /create-task. ¿Ok? Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, simplemente vamos a ver un texto que dice task 10 y create task.
Ok, si yo doy un clic en Create Task, pueden ver que me envía hacia el formulario. Y si doy un clic aquí en la flecha hacia atrás, vuelvo hacia la lista. Ahora, el asunto es que yo estoy mostrando el total de las tareas y siempre va a decir 10. Yo quiero que realmente me muestre el total de las tareas. Y es bastante sencillo porque en este task list ya estoy accediendo al arreglo de tareas. Entonces les puedo decir, en lugar de mostrarme 10, quiero que me muestres de task, que es un arreglo, la longitud del arreglo. Ok, length. Si yo guardo y vengo a la aplicación, pueden ver que ahora me dice task 5. Si yo creo una tarea nueva, save, me dice que hay 6 tareas. ¿Ok? Y si voy eliminando tareas, también estas se van actualizando como pueden ver. Porque me va reflejando lo que tiene el estado actualmente. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra forma de cambiar de rutas y poder empezar a visitar distintos componentes. En la siguiente sección vamos a aprender cómo editar y actualizar a partir de esta configuración que hemos añadido. Por ahora simplemente voy a cerrar las demás pestañas. Con un clic derecho cerrar las demás pestañas. Y lo mismo también en Visual Studio Code, clic derecho, Close All. En la siguiente sección continuamos. En esta sección vamos a aprender cómo editar una tarea. Para poder hacerlo vamos a crear aquí otro botón dentro de nuestros componentes, en este caso de cada una de las tareas. Es decir, en Task List, nosotros al momento que estamos recorriendo voy a crear aquí otro elemento. De hecho, en este caso no voy a colocar un botón, sino voy a colocar un enlace. Y este enlace se va a llamar, por ejemplo, Edit, ¿ok? De editar. Y aquí voy a decirle que va a enviar hacia alguna página, ¿ok? Hacia alguna página desde que hemos creado con React Router. Entonces lo que voy a hacer es que primero en app voy a crear otra ruta, así como tenemos Create Task, ¿ok? De hecho vamos a copiar esta línea y vamos a pegarlo debajo. Y esta ruta se va a llamar Edit Task. Solo que aquí vamos a añadirle el ID de la tarea en la URL. Vamos a llamarle ID, ¿ok? Vamos a llamarle ID. Si yo guardo esto y vengo ahora en Task List, para yo visitar esta ruta de aquí, simplemente tengo que decirle, vas a enviar a edit-task y voy a concatenarle el ID. Entonces puedo concatenarle con un más, o en este caso tengo que escribirlo de esta forma. Primero tengo que interpretar código. Voy a llamar los backtick y le voy a decir, vas a visitar edit-task slash, y aquí voy a colocarle o concatenarle el task.id. Si yo guardo y vengo aquí en el navegador y por ejemplo le doy un clic en edit, pueden ver que me envía hacia el formulario, el task form, porque es lo que hace. El app me dice, si visitan este edit task 1 o edit task cualquier cosa, yo voy a enviar o voy a renderizar el task form. ¿Okay? Esto es concepto de React Router realmente. Pero gracias a esto, si yo vengo ahora nuevamente a mi aplicación y doy un clic en la tarea 2, él me envía también con el ID 2 al mismo formulario. ¿Okay? Entonces de esta forma puedo reutilizar este formulario también para editar. Ahora, para poder hacer eso voy a venir aquí en el task form. Vamos a venir allí. Y lo primero que voy a hacer es comprobar si realmente estoy desde el Create Task o desde el Edit Task. Para poder hacer eso, en realidad lo único que lo diferencia es este ID. Es decir, miren, si yo visito el Create Task, me muestra el mismo formulario, pero sé que este formulario, si está en esta URL, significa que está creando. Pero si yo visito desde el edit-task slash algo, por ejemplo, un ID extra, pueden ver que me muestra lo mismo, pero este serviría para editar. Entonces, para poder saber si realmente hay un ID o no, también desde React Router nos da un hook llamado useParams, que es justamente para leer estos parámetros que van cambiando. ¿Okay? Entonces, si el parámetro existe en la URL, significa que estoy editando. Si no existe, si por ejemplo estoy desde el mismo componente y no existe un parámetro, significa que estoy creando. Entonces, utilizando simplemente esa simple lógica, pues puedo hacer que el formulario envíe para guardar o envíe para actualizar. Entonces, vamos a venir nuevamente a nuestro task form. Vamos a guardar esto de aquí. Y vamos a venir aquí en esta parte donde está el handle submit. Y por ejemplo, le voy a decir que al momento de disparar este evento tenemos que guardar algo o tenemos que editar. Pero ¿cómo yo primero edito algo? Es decir, antes de actualizar, ¿cómo primero cambio los datos? Porque si yo lo ejecuto tal cual así, no hay ningún dato. Entonces, lo primero que tengo que hacer, de hecho, es traer los datos que vengan a partir del ID de la URL. Por ejemplo, si yo visito el edit task 1, significa que quiero traer o quiero actualizar la tarea 1. Entonces, primero tengo que crear un useEffect. Vamos a decir aquí, voy a traer un useEffect desde React. De hecho, vamos a importarlo primero aquí arriba. Les digo, así como tengo el useState, voy a importar el useEffect. Y este useEffect se va a ejecutar apenas el componente es renderizado. Y en este caso vamos a ejecutar aquí una función flecha, un arreglo vacío. Y le voy a decir, cuando apenas carga este useEffect, vamos a mostrar el texto que diga cargo. Vamos a venir y pueden ver que cuando yo visito esto me muestra cargó. Entonces vamos a utilizar esto justamente para buscar de entre todas las tareas este ID.
y poder colocar esa tarea en este formulario. Entonces le digo, ok, necesito el arreglo de tareas. Entonces en este useEffect vamos a traer el useParams, vamos a ejecutarlo. Le digo, ok, vamos a, como es un hook, vamos a ejecutar el params que viene de useParams. Ok, y primero vamos a verlo por consola. Apenas cargue el useEffect, le digo, ok, quiero que me muestres params por aquí. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, vamos a ver que cuando visito el edit task 1, puedo ver que params es un objeto ID con el valor 1. Si yo escribo 2, por ejemplo, pueden ver que me muestra lo mismo, pero dice 2. Entonces ya está leyendo los datos. Entonces primero voy a comprobar si realmente existe esta propiedad. Le digo, si params, que es el objeto, tiene la propiedad ID, significa que existe un parámetro. Entonces le digo aquí con una condicional, si params.id, pues voy a empezar a ejecutar algo. Y lo que voy a ejecutar, de hecho, es traer el arreglo de tareas del estado. Entonces vamos a traer en este caso desde React Redux el useSelector nuevamente para acceder a las tareas. Y le voy a decir aquí, ok, también voy a traer, vamos a ejecutar el useSelector. Desde el estado voy a traer justamente las tareas, state.task. Voy a guardarle una constante llamada tareas. Ok, y este vendría a ser todas las tareas que tengo en el estado de Redux. Entonces le voy a decir, de las tareas de task, voy a estar recorriendo y voy a estar buscando un elemento. Entonces voy a decir find. Voy a buscar por cada una de las tareas si en la propiedad task.id coincide con este params.id. Es decir, voy a tratar de buscar si lo que tengo aquí arriba, es decir, por ejemplo 1 o 2 o el ID que sea, realmente coincide con una de las tareas que tengo en el estado. Si lo hace, lo que voy a hacer es encontrarlo, me va a devolver el objeto de esa tarea. Y de hecho lo voy a establecer dentro del estado que tenía aquí, el estado de esta tarea, para poder mostrarlo en el formulario. ¿Ok? Entonces piénsalo de esta forma, así como el formulario, cuando yo voy tipeando en este input, se va llenando los datos dentro de este estado, yo también puedo llenarlo a partir de que cargue la aplicación inicialmente. Entonces voy a decirle, ok, lo que vas a hacer es establecer en esa tarea lo que has encontrado, ok, que sería de esta forma. Listo, si yo guardo esto y vengo a la aplicación y refresco y visito por ejemplo edit task 1 y refresco, pues esto debería mostrarme los datos. Ahora no lo muestra aquí en el formulario, pero yo sé que está en el estado. De hecho miren, si yo vengo aquí en los componentes de React y le digo ok, quiero visitar el task form, ahora tiene esta estructura porque está dentro de un router DOM o React Router DOM. Y si vengo en el estado pueden ver que el estado me dice 1, task 1 description y complete false. Es decir, tengo todos los datos de la tarea. Si visito tarea 2, pueden ver que aquí si dentro del task form me dice ID 2, tarea 2 y etcétera, ¿ok? Y si visito task 3, pueden ver que me dice state undefined. ¿Por qué? Porque no existe la tarea 3 en el estado. Entonces, al momento de buscarlo, devuelve undefined y eso es lo que establece como estado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que voy a decirle, ok, el estado sí se está llenando con los valores que encuentra o no, solo que yo quisiera que se refleje aquí en el formulario. Entonces voy a decirle aquí el input como value va a mostrar lo que esté en el task.title y también este text array va a mostrar lo que esté en el task.description. Si yo guardo, pueden ver que ahora sí aparece los valores de task 1 y si visito 2 también dice task 2, task description, porque ahora está mostrando los valores que tiene el estado de este componente. Ahora, con esto me va a permitir luego poder actualizarlo. Le digo, ok, esto es una tarea 2 y le digo, esta es otra tarea. Ok. Si yo quiero actualizar, si yo le doy en save, esto lo que va a hacer es crearlo. Miren, lo ha creado, no lo ha actualizado. Y es porque el use, en este caso el handle submit, el onSubmit, pueden ver que al final hace lo mismo. Sigue creando, sigue disparando el evento at task. Entonces lo que vamos a hacer aquí es otra condicional. Le voy a decir, si params.id, si existe el ID en la URL, significa que estamos actualizando, pero si no existe, pues vas a continuar creando como siempre, ¿ok? Entonces de esta forma estoy reutilizando el formulario y aquí en el params ID simplemente voy a decir, ok, vamos a disparar un evento. Ahora, ¿qué evento vamos a disparar? Bueno, tengo que crearlo, entonces nuevamente vengo el task slice y así como tengo una función para añadir y para eliminar, voy a tener también otra función para poder actualizar. Vamos a llamarle update task, por ejemplo, y lo mismo, vamos a tener que crear un state y un action. Ahora, en este caso, para poder actualizar necesito, digamos, el ID a actualizar, el ID a buscar y también necesito el payload con los nuevos datos. Entonces pueden pensarlo como una combinación entre el delete y el añadir o el guardar, ¿ok? De hecho, para ser más exacto, voy a colocarle edit task. Voy a colocarlo aquí en medio, ¿ok? Y aquí voy a decirle,
Para actualizar necesito dos cosas. Necesito el ID, el título y la descripción. Entonces esto va a venir desde el action. Vamos a verlo por consola. Va a venir desde action.payload. Entonces voy a decirle aquí en el task form. Cuando yo ejecute un dispatch, voy a ejecutar esta función de aquí. Entonces tengo que exportarlo. Le digo aquí, ok, así como estoy exportando delete task, también voy a exportar edit task. Vamos a venir en el formulario y aquí voy a traer este edit task. Vamos a decir, ok, en el task form voy a importar, así como tengo el add task, voy a decir el edit task, ok. Entonces vamos a ejecutarlo aquí al momento de llamar el dispatch. Voy a decir, le voy a llamar el edit task. Y le voy a pasar por ahora simplemente la tarea que tengo en este momento. Okay, voy a guardar esto. Y si vengo ahora en este caso, nuestro formulario. Ok, y vamos a venir aquí en Create Task. Le digo, ok, vamos a actualizar algo. Le doy aquí en Task 1. Le digo, ok, esto se va a llamar tarea 1. Vamos a colocarle tarea 1. Y voy a decirle tarea actualizada. Si doy en Save, esto lo que hace es redireccionarme, porque bueno, eso se ha quedado igual. Pero por consola podemos ver que el reducer ha recibido los datos como por ejemplo el ID, el título, la descripción y el completed. Y de hecho ha recibido los datos actualizados. Pueden ver que dice tarea 1, tarea actualizada. Y como está el ID también puedo buscarlo. Entonces lo que puedo hacer a partir del reducer, le digo, ok, ya tengo todos los datos de la tarea que quiero actualizar. Entonces vamos a primero decirle, ok, desde el action.payload, que es un objeto. Voy a extraer cada uno de estos datos por separado. Voy a estructurarlo. Y le digo, quiero el ID, quiero el título y quiero la descripción. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero voy a buscar la tarea. Entonces voy a decir, voy a buscar la tarea desde el estado. Y voy a decirle que por cada tarea que esté recorriendo en su propia ID, si es igual al ID de la tarea que está actualizándose, entonces ha encontrado la tarea. De hecho, vamos a llamarle found task. Si existe esta tarea, si ha encontrado una tarea, entonces significa que podemos actualizarlo. Entonces si lo he encontrado, simplemente voy a decirle el found task en su propiedad title va a ser igual al nuevo título. Y found task en su propiedad description va a ser igual a la nueva descripción que está añadiendo. Entonces con esto, él literalmente ya está actualizando el estado. Entonces ya no tengo que preocuparme de establecer un nuevo arreglo para poder mostrarlo en pantalla. Entonces de esta forma, si yo vengo aquí, le digo, ok, vamos a crear una tarea nueva. Cualquier cosa. Le digo, ok, ahora vamos a editarlo. Le digo, ok, esta es la tarea 3 y esta es la tarea actualizada. Y le doy un save. Pueden ver que ahora ha cambiado el estado, ok, lo ha actualizado. Listo, entonces de esta forma también ya estaría el actualizar. Entonces ya tenemos ahora el CRUD. Tenemos el listar, el read. Tenemos el update, que es el editar. Tenemos en este caso el eliminar, que vendría a ser el delete. Y ya estaría el CRUD completado con el create. Entonces ya tenemos las 4 operaciones básicas. A partir de aquí lo que se puede hacer es más de lo mismo. Poder crear, eliminar, leer. Ahora, cuando trabajamos con un backend existe también otro concepto. Pero bueno, eso lo voy a mostrar en otro ejemplo dedicado. Donde voy a crear un backend de JavaScript y un frontend también con React Toolkit. Ese sería el siguiente ejemplo a este. Pero para terminar con el ejemplo del día de hoy, en la siguiente sección voy a enseñarles cómo estilizarlo para que quede un poco mejor aquí en nuestra interfaz y sea mucho más fácil de entender. Y voy a estar utilizando el framework llamado Tailwind CSS. En esta última sección vamos a aprender cómo estilizar nuestra aplicación utilizando Tailwind CSS. Podemos buscar el framework, se llama de esta forma, Tailwind CSS. Nos va a llevar a la página tailwindcss.com y aquí vamos a poder encontrar cómo empezar a instalarlo. Ahora, para el que no conoce este framework, básicamente es un conjunto de clases ya creadas que podemos añadir a nuestra aplicación, en lugar de estar escribiéndolas con CSS puro, ¿ok? Entonces voy a venir aquí donde dice Get Started, y aquí tengo la sección llamada Framework Guides, que es como las guías de instalación de cada framework. Y bueno, en este caso tenemos para Next, para Bit, para Create React App. En mi caso voy a estar utilizando Create React App, y aquí están los comandos. Entonces puedo instalarlo utilizando este comando de aquí, lo copio, vengo en la consola, y lo pego, ok, lo pego aquí, esto va a instalarlo. Luego ejecuto este otro comando que es para poder crear un archivo de configuración de Tailwind, ok, lo copio, lo pego. Esto va a crear un archivo llamado tailwind.config y postcss.config. En el tailwind.config tenemos que actualizar esta propiedad de aquí, entonces es la siguiente configuración. Copiamos esta línea de código, lo pegamos aquí, ok. Esto es simplemente para decirle qué archivos va a estar vigilando, en donde vamos a poder añadir Tailwind. Y finalmente tengo que añadir estos imports dentro del index.css. Entonces vengo aquí en index.css, quito todo este código que había por defecto. Este es el código que trae Create React App. Guardo y pego esto de aquí y ya estaría, ¿ok?
Entonces de esta forma ya tengo Tailwind creado. Entonces vamos a darle npm start. Y esto va a variar nuestros estilos por defecto, porque Tailwind como que resetea los estilos de nuestra aplicación. Así que vamos a ver que los simpos no van a tener bordes ni nada de eso, como pueden ver. ¿Ok? Entonces a partir de aquí voy a cerrar todo. Y vamos a empezar primero con la aplicación en el app. Aquí no voy a utilizar la clase BP, sino voy a utilizar la clase bgsync. Vamos a colocarle 900 por ejemplo. Luego un hscreen para que ocupe todo el alto posible de la pantalla. Y un text white para que el texto el color de texto sea blanco. Si vengo, luce de esta forma, ¿ok? Y luego en cuanto al contenido, voy a decir que todo el contenido, todas las páginas van a estar centradas. Entonces todo el browser router voy a colocarlo dentro de un div. Y este div va a tener la clase, por ejemplo, flex items center para que esté centrado verticalmente. Y un justify center para que esté centrado horizontalmente. Y un hrfull para que ocupe todo el alto disponible. Si yo guardo y vengo aquí en la aplicación, vamos a ver que están centrados. ¿Ok? Ahora vamos a enfocarnos en cada uno de estos componentes. Vamos a entrar primero en el task list. Y en el task list por ahora tenemos tan solo un div con un header. Entonces vamos a cambiar eso. Primero voy a decirle que todo este div va a ocupar un ancho. Entonces voy a decirle w4, vamos a colocarle 4/6. Que es básicamente para que ocupe el ancho, digamos es digamos un 80% de la pantalla. De hecho podemos colocarlo bgred 100 para poder verlo. ¿Ok? Está ocupando todo este ancho realmente. ¿Ok? Voy a dejarlo allí para que puedan verlo de hecho. Y en cuanto al header voy a colocarle también una clase. Voy a decirle que va a ocupar una clase flex para que esté uno al lado del otro. De hecho voy a quitarlo porque si no, no se va a ver. ¿Ok? Para que esté uno al lado del otro. Esta va a ser la clase flex en el header. Y voy a colocarle a cada extremo. Entonces voy a colocarle un justify between. Si yo guardo, esto se va hacia el lado. ¿Ok? Y luego voy a colocarle también un item center porque luego quizás voy a querer colocarle un borde y quiero que esté centrado verticalmente. Y un padding y de 4 para que tenga un espaciado. ¿Ok? Ahora en cuanto al create task, que es un enlace, voy a colocarle también unos estilos. De hecho voy a formatear aquí. Voy a colocarle unos estilos, por ejemplo. Voy a colocarle un bg indigo 800 o por allí. Vamos a colocarle indigo 600. Vamos a colocarle también un padding x de 2, un padding y de 1, un rounded md. SM mejor. Y un text SM para que sea un texto pequeño. Si formateo quedaría así. Y nada más. Vamos a guardar. Si ven en la aplicación quedaría así mi botón. ¿Ok? Esto es un enlace pero luce como un botón. ¿Ok? Ahora vamos a estilizar también las tarjetas. En cuanto a las tarjetas le voy a decir que todas estas tarjetas van a estar dentro de un grid. Entonces voy a cortar todo este recorrido de las tareas. Voy a crear un div. Voy a pegar adentro este arreglo. Y le voy a decir que aquí voy a crear una clase grid de Tailwind, que es para colocar un CS grid. Y le voy a decir que vamos a tener 3 columnas, grid calls de 3. ¿Ok? Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, ahora vamos a ver que están separados 1, 2. Y aquí debería estar un tercero. Pero como no hay, pues vamos a crear otro. De hecho no se ve el texto, pero ahorita lo vamos a solucionar. Simplemente escriban algo y dan un enter. Y pueden ver que me ocupa una tarea, 2 tareas, 3 tareas y la cuarta tarea pasa abajo. De hecho, para que se vea mucho mejor el div, cada uno de estos divs vamos a colocar una clase que sea, por ejemplo, vamos a colocar una clase que sea bg neutral. Vamos a colocarle 800, por ejemplo. Ok. Bueno, que en este caso es un color gris. Y aquí, por ejemplo, una vez tenemos estas tarjetas, podemos darle un espaciado también con un gap. Aquí le puedo decir, ok, voy a utilizar un gap de 3 o 4. Ok. Y finalmente voy a colocarle un padding. Entonces le voy a decir que cada una de esas tarjetas va a tener un padding de 4 y un rounded MD para que luzca como unas tarjetas de verdad. Ok. Luego, en cuanto a cada uno de los elementos, por ejemplo la tarea le quiero decir, ok, va a tener los botones al lado. Entonces voy a decirle, ok, el task title, vamos a decirle que al lado van a estar el botón y el enlace. Entonces esto de aquí va a estar al lado del task title. Entonces voy a decirle que esto es un header. Ok. Sería de esta forma. Y el header vamos a colocar una clase flex para que esté uno al lado del otro. ¿Ok? Es decir, los botones están al lado del título. Ahora, lo que vamos a hacer es que quiero que estos botones y el enlace estén hacia el otro extremo. Entonces voy a colocar estos dentro de un div. Esto es clase de CSS, por cierto, no es cuestión de React. ¿Ok? Vamos a formatear y aquí le digo, en cuanto al div, vamos a decirle que también va a tener una clase flex para que estén uno al lado del otro. Guardo. Y bueno, en este caso está allí con su clase flex, pero está pegado. Entonces yo voy a decirle que aquí vamos a colocarle un justify between. Y eso se va hacia el lado. ¿Ok? En cuanto al botón, también voy a estilizarlo. Le voy a decir, ok, este botón va a tener una clase. Y la clase vamos a colocarle un bg
en red, por ejemplo, de 500. Vamos a colocarle un padding X de 2, padding Y de 1, un text XS para que sea un texto pequeño, un rounded MD y vamos a colocarle un self center para que sea centrado el texto. ¿Ok? Luciría así el botón delete. Y en cuanto al botón edit, de hecho el botón edit voy a colocarlo antes del delete y voy a colocarle una clase al botón o al enlace y la clase vamos a colocarle aquí bgsync, por ejemplo. Vamos a colocarle de 600, padding X de 2, padding Y de 1. Vamos a colocarle un text XS, un rounded MD. Si yo guardo, pues luciría así. ¿Ok? De hecho aquí, este self center creo que no lo necesito. ¿Ok? Y bueno, de esta forma quedaría. Ahora, para que esté separado un poco, voy a colocarle aquí un gap X de 2. Para que se separen estos botones. Y así quedaría nuestra aplicación en cuanto a las listas. Entonces cuando yo creo una tarea nueva, save, esta se añade a la siguiente columna del grid. Ok, entonces ya estaría en ese aspecto. Ahora vamos a venir con el formulario, el create task. También está centrado porque bueno, esto está dentro del ese div que habíamos colocado. Entonces vamos a venir en el task form ahora. Y en cuanto al task form, vamos a estilizar el formulario que los contiene. Ok, vamos a bajar aquí. Y vamos a colocarle aquí una clase. Le voy a decir, ok, esto va a ser como una especie de tarjeta. Entonces voy a colocarle un color, bgsync 800 por ejemplo. Que es un color oscuro. Luego vamos a colocarle un max WSM y un padding de 4. Esto es simplemente para que ocupe como si fuera una tarjeta. Allí lo pueden ver. Y luego adentro en cuanto a los inputs. De hecho también voy a colocarle un label. El label va a ser por ejemplo para el título. Y que aquí va a decir task, por ejemplo, el nombre de la tarea. Luego también en cuanto al text area también voy a decirle label, description. Y vamos a colocarle aquí description. Ok. Y al label también voy a colocar unas cuantas clases. Le voy a decir, ok, este label va a tener una clase block para que ocupe todo el ancho disponible. Luego un text SM para que sea un texto pequeño. Y un font bold. Ok, font bold. De hecho, esta misma clase también va a tener este otro label. Block, todo el ancho disponible, text SM y font bold para que sea un texto, en este caso con el efecto del bold de estos textos que podemos ver aquí. De hecho, el text SM es demasiado, XS vamos a colocarle más pequeño. En cuanto a los inputs, vamos a estilizarlos también. Voy a decirle, ok, el input va a tener una clase primero que ocupe todo el ancho disponible, que va a ser, por ejemplo, wfull. Ok, todo el ancho disponible. Vamos a colocarle un padding de 2, un rounded MD. Y vamos a colocarle un bgsync de 600 para que se aprecie el texto blanco y un margin button de 2. Esta misma clase voy a pegarlo aquí en el text area. Y si yo guardo, luciría de esta forma. ¿Ok? Si yo escribo algo, ahí está. De hecho, en cuanto al label, también podría colocarle un margin button de 1, por ejemplo. Para que se separe. Yo aquí también, margin button. Vamos a colocarle de 2. Vamos a colocarle, de hecho. Y bueno, así se separaría un poco más. De hecho, aquí también de 2. Guardo y ya estaría. Ok. Entonces de esta forma es como quedaría nuestro formulario. En cuanto al save también lo podemos convertir en un botón. Class bg indigo 600 por ejemplo. Vamos a colocarle en padding x de 2, padding y de 1. Y si guardo así quedaría. Ok. Entonces creo algo, le doy guardar, se añade. Y de esta forma es como quedaría añadido a nuestra lista. Ahora, pueden ver que cuando yo refresco la página esto vuelve a su estado inicial. Y es porque obviamente aquí no estamos guardando, persistiendo datos en el local storage o en alguna base de datos. Así que esto es tan solo interfaz. Pero en un próximo ejemplo les voy a mostrar cómo enviar los datos hacia un backend utilizando también Redux Toolkit. Así que ese sería el siguiente ejemplo. Pero por ahora ya estaría nuestra aplicación. Para desplegarlo podríamos utilizar el siguiente comando. Puedo venir aquí y le digo npm run build. De hecho aquí me falta algo. El task form necesita algunas dependencias. Vamos a solucionar eso para que no tenga ningún error. ¿Okay? Aquí el task form me dice, ok, coloca el params ID. Porque basado en eso vamos a cambiar. Y también el task. Ok, vamos a guardar. Y si escribo aquí npm start, ya no debería tener ningún error. Y de hecho ya no debería haber el doble render. Ok, vamos a esperar que cargue la aplicación. Vamos a abrir la consola. Y bueno, en este caso, bueno, se ha roto porque son los estilos típicos de CSS. Tengo que considerar también el tamaño de pantalla pequeño. Pero si yo refresco y le doy, por ejemplo, crear, ya no tengo ningún mensaje aquí que se esté mostrando dos veces. Ok. Y también no tengo tampoco ningún mensaje por consola del servidor de desarrollo. Ok. Listo. Entonces con esto a partir de aquí ya puedo decir npm run build. Y ya estaría creado nuestra aplicación para producción. Es decir, va a crear aquí una carpeta build con todos los archivos para desplegar. A partir de aquí pueden desplegarlo utilizando GitHub Pages, pueden utilizar su hosting compartido o la nube que más les guste. En este caso ya estaría.
Y listo, este vendría a ser el ejemplo del día de hoy. Obviamente yo asumo que ustedes ya conocían muchas cosas como qué son los componentes, el estado en React, cómo crear una aplicación sencilla utilizando formularios. Así que este ejemplo me he tratado de colocarlo algo práctico. Esto no es un tutorial tampoco de React Redux Toolkit. Eventualmente sí voy a crear uno tan solo enfocándome en Redux Toolkit. Pero bueno, para al menos practicar algo y darles un avance de este tipo de ejemplos, pues ya está listo para que puedan empezar a utilizar esta biblioteca. Listo, eso sería todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.